La lluvia otoñal golpeaba la ventana de mi apartamento como dedos impacientes, al compás del frenético ritmo de mis dedos sobre el teclado del móvil. El tenue resplandor de la pantalla iluminaba las ojeras bajo mis ojos. Recuerdo de 3 noches en vela, cuidando de Emma, mi hija de 4 años, que por fin dormía en la habitación de al lado. Me acurruqué más profundamente en los desgastados cojines de mi sofá de segunda mano. El débil aroma a talco para bebés y suavizante barato me envolvía como un abrazo familiar. Por favor, solo una prórroga más, me susurré a mí misma mientras redactaba el mensaje de texto para Mike, mi ex y el padre perpetuamente ausente de Emma. Con 3 meses de retraso en la pensión alimenticia y repentinamente ilocalizable cuando llegó el momento de pagar el alquiler, necesitaba recordarle que nuestra hija existía, que nos estábamos ahogando. El radiador de la esquina traqueteaba y chisporroteaba, librando una batalla perdida contra el frío de octubre que se colaba a través de las delgadas paredes de nuestro piso de 2 habitaciones sin ascensor. Emma necesita medicinas. El alquiler vence mañana. Prometiste $1,200 esta semana. Por favor, responde. Pulsé enviar y, acto seguido, envié otro mensaje. Mi desesperación me hacía imprudente. Sé que tienes ese dinero del trabajo de Castelli. No me obligues a llamarlos directamente. Una amenaza vacía. No sabía nada sobre los jefes de Mike, salvo el nombre que había mencionado durante nuestra última discusión a gritos, cuando juró que estaba a punto de ganar mucho dinero con un trabajo para unos tipos llamados Castelli. Solo otra promesa incumplida de un hombre especializado en ellas. Dejé el teléfono y me presioné las sienes con las palmas de las manos, tratando de alejar el dolor de cabeza que se había instalado allí de forma permanente. La luz parpadeaba sobre mi cabeza, otro recordatorio de todas las cosas de mi vida que pendían de un hilo. En ese momento, mi teléfono vibró, una respuesta inesperada. Mi corazón dio un salto mientras lo buscaba a tientas, casi dejándolo caer entre los cojines. Pero en lugar de las excusas habituales de Mike, 3 palabras aparecieron en mi pantalla que me heló la sangre. ¿Quién es? Un número diferente. No era el de Mike. En mi agotamiento, había pulsado el contacto equivocado. Alguien cuyo número ni siquiera reconocía. Probablemente un número equivocado que había guardado en algún momento. Rápidamente escribí una disculpa. Lo siento, persona equivocada. Por favor, ignóralo. La respuesta fue inmediata. ¿Qué trabajo en Castelli? Se me hizo un nudo en el estómago. Debería haberlo dejado estar. Pero el agotamiento había nublado mi buen juicio. No escribí nada. Mi ex trabaja para alguien con ese nombre. Ha sido un error. Tu nombre. Ahora. El tono exigente hizo que mis dedos se quedaran suspendidos con incertidumbre sobre la pantalla. Algo no estaba bien. Incluso era peligroso. Dudé y luego respondí. Solo ha sido una confusión. Siento molestarte. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y luego volvieron a aparecer. Dirección. No era un... Mis manos comenzaron a temblar mientras dejaba el teléfono sin responder. Afuera, la lluvia se intensificó, golpeando las ventanas con nueva urgencia. Me ajusté el cardigan alrededor de los hombros y fui a ver cómo estaba Emma, necesitando el consuelo de su tranquila respiración. Por fin le había bajado la fiebre. Pequeñas bendiciones. Le aparté los rizos húmedos de la frente y ajusté su lamparita de unicornio, que proyectaba un suave resplandor lavanda sobre sus mejillas sonrojadas. De vuelta en la sala, mi teléfono vibró una y otra vez. Me acerqué a él como si fuera a morderme, leyendo los mensajes sin cogerlo. Ya sé quién eres, Sophia Ellis. Mi nombre completo me miraba desde la pantalla. Yo no había dado mi nombre. 1422 Westbrook Avenue, apartamento 3B. Mi dirección. Se me cortó la respiración. Tu hija se encuentra mejor. El teléfono se me resbaló de los dedos, que de repente se quedaron entumecidos, y cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Cómo era posible que supieran lo de Emma? ¿Lo de su enfermedad? Lo recogí rápidamente, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Mi mente barajó todas las posibilidades. ¿Era Mike jugando a algún juego retorcido?
¿Me había metido en algo peligroso? Mi ex siempre había sido muy reservado con respecto a su trabajo, pero yo había asumido que era solo otra de sus mentiras. Miré a través de las persianas, esperando ver a alguien observando desde la calle. El asfalto mojado por la lluvia reflejaba el resplandor ámbar de las farolas, vacía, salvo por los coches aparcados. Estaba siendo paranoica. Tenía que serlo. Entonces lo vi. Un Escalade negro, reluciente a pesar del aguacero, se detuvo junto a la acera, justo delante de mi edificio. Los faros se apagaron, pero el motor siguió en marcha, y el humo del tubo de escape formaba espirales fantasmales en el aire frío, mientras yo observaba, paralizada. Apareció otro vehículo idéntico, que se estacionó detrás del primero, y luego otro desde la dirección opuesta. En cuestión de minutos, 5 SUV negros habían rodeado mi edificio, formando un perímetro siniestro. Mi teléfono vibró en mi mano, apareciendo. No era una pregunta ni una solicitud, sino una declaración de hechos. Me alejé de la ventana, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. El timbre de la puerta principal del edificio no funcionaba. No lo había hecho en meses, pero en ese momento supe que no importaría. El tipo de persona que podía descubrir mi nombre, mi dirección y la condición de mi hija en cuestión de minutos por un mensaje de texto erróneo no se detendría por un timbre roto. Consideré llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Que había enviado accidentalmente un mensaje de texto a alguien que ahora sabía demasiado sobre mí? ¿Que había coches caros aparcados legalmente en una calle pública? ¿Que tenía miedo de una amenaza que solo existía en mi imaginación? Unos pasos pesados resonaron en la escalera, sin prisa pero con determinación. Eché un vistazo a la puerta de mi apartamento, con su endeble cerradura de cadena y su barato cerrojo. Podría haber estado hecha de papel. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. El silencio se prolongó durante 3 latidos, luego 4. No hubo golpes. En cambio, mi teléfono se iluminó con otro mensaje. «Abre la puerta, Sofía». Apreté el teléfono contra mi pecho y retrocedí hacia la habitación de Emma. Debería despertarla, esconderla en algún sitio. ¿Pero dónde? Estábamos en el 3er piso, sin escalera de incendios, sin salida trasera. Finalmente se oyó un suave golpe, tan controlado y mesurado que, de alguna manera, me asustó más que lo habría hecho un puño golpeando. Mi teléfono volvió a vibrar. «No estoy aquí para hacerte daño a ti ni a Emma, pero tenemos que hablar de Michael». Michael, no Mike. Nadie le llamaba Michael excepto su madre. En contra de todos mis instintos, que me gritaban que huyera, me encontré avanzando hacia la puerta. El instinto de supervivencia se había activado y, de alguna manera, sabía que lo que me esperaba al otro lado no era algo de lo que pudiera escapar. Era mejor enfrentarlo de frente que ser perseguida. Mi mano se detuvo sobre el cerrojo. Un giro y me encontraría cara a cara con la pesadilla en la que Mike nos había arrastrado. Un giro y todo cambiaría. Abrí la puerta. La luz del pasillo lo silueteaba, dejando su rostro en sombra mientras iluminaba el mío. Solo podía ver el contorno de unos hombros anchos con un traje impecablemente confeccionado, el sutil brillo de un reloj caro, el controlado subir y bajar de su pecho. Olía a cedro y cuero y algo metálico, como el poder destilado en un aroma. Detrás de él había otro hombre, más grande, con las manos juntas delante y los ojos que no dejaban de moverse, evaluando. El primer hombre dio un paso adelante, lo justo para que la tenue luz de mi apartamento revelara sus rasgos. Pómulos afilados, una mandíbula fuerte oscurecida por la barba de 5 días y unos ojos de un azul tan intenso que parecían atravesarme, calculando, midiendo, viéndolo todo. Sophia Ellis, dijo con una voz grave que me envió señales de advertencia por la espina dorsal. No es una pregunta, es otra afirmación. Creo que tenemos que hablar de tu relación con Michael Donovan. Me agarré al marco de la puerta para mantener el equilibrio, con las rodillas a punto de fallarme. ¿Quién eres? Sus labios se curvaron en algo demasiado depredador como para llamarlo sonrisa. Me llamo Alessio Castelli, y tu exnovio le ha robado algo muy valioso a mi familia. En ese momento,
me di cuenta de que mi desesperado mensaje no solo había llegado al número equivocado, sino que había llegado a la persona equivocada de toda la ciudad. El hombre al que Michael había robado. El hombre cuyo nombre había mencionado sin pensar. Y ahora estaba en mi puerta, con coches negros rodeando mi edificio y hombres que se movían como sombras. Todo por un mensaje de texto equivocado que había sellado mi destino. Intenté cerrar la puerta, un gesto reflejo y feudal. Su mano se extendió, con la palma plana contra la madera, deteniéndola con una fuerza sin esfuerzo. No la abrió más, solo impidió mi retirada. Eso no sería prudente, dijo en voz baja. Sus ojos se posaron más allá de mí, en el apartamento. Tu hija está durmiendo. Dejémosla así, ¿de acuerdo? La mención de Emma en sus labios me heló la sangre. Una cosa era ver su nombre en un mensaje de texto, y otra muy distinta era oír a este hombre peligroso reconocer su presencia a solo unas habitaciones de distancia. No sé nada de lo que hizo Mike, susurré, odiando el temblor de mi voz. Llevamos separados casi un año. Apenas visita a Emma. La mirada de Alessio permaneció fija en la mía, buscando mentiras. Sin embargo, lo sabes lo suficiente como para mencionar mi nombre y amenazarlo con él. Solo fue un nombre que mencionó una vez. Dijo que estaba trabajando para alguien importante. Estaba desesperado. Mi voz se quebró. Le debe la manutención de su hija. El alquiler. Estaba fingiendo. Algo cambió en su expresión. No se suavizó exactamente, sino que se replanteó. El guardaespaldas que estaba detrás de él recibió una llamada y murmuró respuestas demasiado bajas para que yo pudiera oírlas. ¿Puedo pasar?, preguntó Alessio, aunque en realidad no era una pregunta. A menos que prefieras tener esta conversación donde tus vecinos puedan oírnos. Como si sus palabras lo hubieran invocado, una puerta al final del pasillo se abrió con un chirrido. La señora Abernathy, la enfermera jubilada que a veces cuidaba de Emma, se asomó y abrió mucho los ojos al ver a dos hombres imponentes en mi puerta. ¿Va todo bien, Sophie?, preguntó con voz temblorosa pero decidida. Alessio se giró ligeramente y le dedicó una sonrisa que transformó por completo su actitud. De repente se mostró encantador y nada amenazador. Solo le traigo a Sophie unos papeles de la oficina. Siento molestarle tan tarde, señora. La señora Abernathy dudó, mirándonos a ambos. Forcé una sonrisa. No pasa nada, señora A. Gracias. Asintió con incertidumbre antes de retirarse, y el clic de la cerradura resonó en el pasillo. Papeleo de la oficina, dije secamente cuando volvimos a estar solos. Así es como lo llamas. Parecía mejor que decir, tu ex me robó y ahora estoy aquí para cobrar. Respondió en voz baja. Ahora, ¿puedo pasar? Te prometo que Emma y tú estaréis más seguras si cooperas. La amenaza estaba envuelta en terciopelo, pero era inconfundible. Di un paso atrás, dejándole entrar en mi pequeño apartamento. Su presencia pareció reducir inmediatamente el espacio, como si el aire mismo le abriera paso. El guardaespaldas se quedó fuera, colocándose junto a mi puerta. Anton se asegurará de que no nos molesten, explicó Alessio, notando mi mirada al hombre que ahora custodiaba mi apartamento. Observó mi salón, los muebles raídos, la cesta de ropa sin doblar, los juguetes esparcidos de Emma, con una expresión indescifrable. Dime qué se llevó Mike, dije, cruzando los brazos sobre el pecho, tratando de recuperar algo de control en una situación que se me escapaba de las manos. ¿Y por qué crees que yo sabría algo al respecto? Alessio se desabrochó la chaqueta del traje. Un gesto casual que, sin embargo, me hizo muy consciente del arma que estaba segura de que llevaba, y me miró a los ojos con una franqueza inquietante. Michael Donovan no solo me quitó dinero, Sofía. Se llevó información que podría costarle la vida a gente, incluida, potencialmente, a su propia hija. Si te ha gustado esta primera parte de Ella envía un mensaje por error al jefe de la mafia, no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver qué pasa cuando Sofía se enfrente al peligroso Alessio Castelli. ¿Protegerá a su ex o elegirá la seguridad de su hija? Pulsa la campana de notificaciones para descubrirlo en la próxima entrega. Mi hija no tiene nada que ver con esto, dije, con una voz sorprendentemente firme,
a pesar del miedo que me invadía. Me coloqué entre Alessio y el pasillo que conducía a la habitación de Emma. Un gesto feudal contra alguien que claramente tenía recursos que yo no podía ni empezar a comprender. Alessio permaneció de pie, su presencia dominando mi pequeña sala de estar. Me temo que ahí es donde te equivocas. En el momento en que Michael decidió traicionarme, todos los que estaban relacionados con él se vieron involucrados. Señaló el sofá. Siéntate, Sofía. Será más fácil si ambos estamos cómodos. No había nada cómodo en esta situación, pero me dejé caer en el sofá de todos modos, sentándome en el borde, lista para salir corriendo, a pesar de no tener a dónde ir. Alessio no se sentó conmigo. En lugar de eso, se acercó a la ventana y miró a través de las persianas hacia la calle, donde sus hombres esperaban en sus vehículos. Michael trabajó para mí durante 3 años, dijo, dándome la espalda. Nada importante. Principalmente llevaba la contabilidad y hacía entregas. No era lo suficientemente importante como para saber mucho sobre mi negocio. Se giró y me miró fijamente con esos penetrantes ojos azules. Hasta hace 6 semanas, cuando se le encargó entregar una memoria USB que contenía información confidencial. Y la robó, terminé encajando las piezas. No solo la robó, sino que hizo copias y empezó a venderla a mis competidores. Alessio apretó la mandíbula. Información que podría desmantelar las operaciones que he tardado décadas en construir, que podría hacer que arrestaran o mataran a mi gente. Me froté las sienes, una nueva oleada de agotamiento me invadió. Eso suena exactamente como algo que Mike haría, siempre buscando la ganancia fácil. Lo miré, pero no lo he visto ni he sabido nada de él en semanas, excepto por mensajes de texto pidiendo más tiempo para la manutención de los hijos. Sea lo que haya tomado, sea lo que esté haciendo con ello, yo no formo parte de ello. Alessio cruzó la habitación con 2 pasos suaves y cogió una foto enmarcada de mi estantería. En ella aparecíamos Emma y yo en el parque el verano pasado, con la cara manchada de helado, las dos riendo. Sus dedos recorrieron el borde del marco con una delicadeza inesperada. «Tienes una hija preciosa», dijo en voz baja. «Tiene tu sonrisa». Sus palabras y la forma en que observaba la imagen de Emma me hicieron sentir un escalofrío. «Por favor, no lo hagas. No la estoy amenazando, Sofía». Dejó la foto con cuidado. «Le estoy explicando por qué ya está involucrada, lo haya elegido o no. Michael los ha convertido a ambos en un objetivo». ¿Qué quiere decir? La información que robó no solo me compromete a mí, compromete a personas que, en comparación, me hacen parecer una santa. Se sentó en el sillón frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. «En este momento, hay al menos otras 3 organizaciones que lo buscan y, por extensión, a cualquiera que pueda llevarles hasta él». Tragué saliva, con la garganta repentinamente seca. «Te dije que no sé dónde está». «Te creo». Su respuesta me sorprendió, pero ellos no lo harán, y no te lo pedirán tan educadamente como yo. Se me escapó una risa histérica. «Esto es educado. Rodear mi edificio con hombres armados, rastrear mi teléfono, amenazarme a mí y a mi hija. Si quisiera amenazarla, lo sabría», dijo, con un tono más bien natural que amenazante. «Los coches de fuera no son solo para intimidarla. Son un perímetro de seguridad. Y no he tocado su teléfono. Su exnovio me dio su número hace meses. Te puso como su contacto de emergencia». Lo miré con incredulidad. «Eso es imposible. Él no haría eso. Tenía que proporcionar un contacto familiar cuando empezó a trabajar para mí». Dijo que seguíais en buenos términos. La boca de Alessio se torció en lo que podría haber sido diversión. Claramente, también mintió sobre eso. Mi mente se aceleró, tratando de procesar esta nueva información. Mike me había utilizado como su contacto de emergencia para un trabajo con la mafia. Lo absurdo de la situación habría sido ridículo si no fuera tan aterrador. «En cuanto a saber sobre la enfermedad de tu hija», continuó Alessio, «has estado surtiendo recetas en la farmacia Westside. Mi empresa es propietaria de ese edificio». Me abracé con más fuerza, sintiéndome expuesta. «Entonces,
¿Qué quieres de mí si crees que no sé dónde está Mike? Quiero encontrarlo antes que mis competidores. Y tú vas a ayudarme. ¿Cómo voy a hacerlo si ni siquiera consigo que responda a mis mensajes? Porque tienes algo que él quiere. Ayesio señaló con la cabeza hacia el pasillo donde dormía Emma, su hija, lo único que realmente le importaba. Me levanté de un salto y la furia se apoderó momentáneamente de mí, superando al miedo. No vas a utilizar a mi hija como cebo. Con un movimiento fluido, Ayesio se levantó para enfrentarse a mí, y su altura me obligó a inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Te ofrezco protección, Sofía, para los dos, porque créeme cuando te digo que, si la Bradva lo encuentra primero, no dudarán en utilizar a Emma para sacarlo de su escondite, y sus métodos no serán tan humanos como los míos. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mafia rusa. Había oído suficientes noticias como para saber que la amenaza no era en vano. ¿Qué propones exactamente? Pregunté, odiando cómo me temblaba la voz. Tú y Emma venís conmigo esta noche. Os llevaré a un lugar seguro. Contactarás con Michael. Le dirás que necesitas verle urgentemente, que Emma le está buscando. No vendrás solo por eso. Entonces le dirás lo que sea necesario, que estás en problemas, que Emma está peor, que has encontrado algo suyo que interesaría a la policía. Ayesio se encogió de hombros. Tú sabes mejor que yo qué teclas tocar. Y si me niego, su expresión se endureció. Me iré. Me llevaré a mis hombres. Eliminaré la única protección que se interpone entre ti y gente que utilizaría métodos mucho más persuasivos para conseguir lo que quiere. Mi mirada se dirigió rápidamente a la ventana, a los vehículos negros que seguían esperando fuera. Ya no me parecían amenazadores. Parecían una barrera contra algo peor. Necesito pensar, susurré. Tienes 5 minutos. Ayesio dio un paso atrás y miró su reloj. Empaqueta lo que tú y Emma necesiten para unos días. Nada más. Como si fuera una señal, se oyó un suave llanto procedente de la habitación de Emma. Mamá, los ojos de Alessio se encontraron con los míos. Ve con ella. Pero recuerda, esto ya no se trata solo de Michael. Se trata de mantener a tu hija a salvo. Corrí por el pasillo con el corazón latiéndome con fuerza. Emma estaba sentada en la cama, con su conejo de peluche favorito apretado contra el pecho y la frente brillante de sudor. Hola, cariño, le susurré, sentándome en el borde de la cama y apartándole los rizos húmedos de la cara. ¿Cómo te encuentras? Me duele la garganta, dijo con voz ronca. ¿Quién está hablando ahí fuera? Solo una amiga de mamá. Esbocé una sonrisa forzada. Tenemos que hacer un pequeño viaje. Solo unos días. Abrió mucho los ojos, como si fueran unas vacaciones o algo así. Abrí su cómoda y saqué ropa con manos temblorosas. Tenemos que hacer las maletas rápido. ¿Va a venir papá? La esperanza en su voz me partió el corazón. A pesar de todo, ella todavía lo quería. Todavía preguntaba por él. Quizás, le dije, sin saber qué más decirle. Ya veremos. La ayudé a ponerse unos vaqueros y un jersey. Preparé una pequeña mochila con su ropa esencial, sus medicamentos y el conejo Mr. Flopsy. Durante todo ese tiempo, me sentí como si estuviera viviendo un sueño o una pesadilla. Aquello no podía estar pasando. No podía estar preparando las cosas de mi hija en mitad de la noche para irme con un hombre que acababa de aparecer en mi puerta. Un hombre relacionado con cualquier actividad delictiva en la que Mike se hubiera visto envuelto. Pero ¿qué otra opción tenía? Cuando salimos del dormitorio, Ayesio estaba hablando en voz baja por teléfono. Terminó la llamada en cuanto nos vio, y su expresión se suavizó casi imperceptiblemente cuando su mirada se posó en Emma. Ella se escondió a medias detrás de mí, repentinamente tímida. «Hola, Emma», dijo, con una voz más suave que la que yo había oído hasta entonces. Se agachó para ponerse a su altura. «Me llamo Ayesio. Voy a ayudaros a ti y a tu mamá durante un tiempo». Emma lo observó con la curiosidad sin filtros que solo los niños poseen. «¿Eres médico? Mamá dice que todavía estoy enferma». Una sonrisa se dibujó en sus labios. «No, no soy médico, pero conozco a algunos muy buenos que pueden ayudarte a sentirte mejor». Ella pareció considerarlo y luego asintió solemnemente. «Vale,
¿Puede venir también el señor Flopsy? Por supuesto. Alessio se enderezó y me miró a los ojos por encima de la cabeza de Emma. ¿Lo tienes todo? Levanté la bolsa de viaje que había preparado a toda prisa. Suficiente para unos días. Asintió con la cabeza y luego habló por un auricular que no había visto antes. Ahora las traigo abajo. Ten el coche listo. El guardaespaldas, Anton, abrió la puerta cuando nos acercamos. Emma se aferró a mi mano, de repente aprensiva por salir de nuestro apartamento en mitad de la noche. No podía culparla. Cada paso era como hundirse más en arenas movedizas. Todo irá bien, le susurré, aunque no tenía motivos para creerlo. El pasillo estaba vacío mientras nos dirigíamos a las escaleras. Alessio delante, Anton detrás de nosotros. Como sujetalibros, pensé histéricamente. O guardias de prisión. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras bajábamos las escaleras. A un lugar seguro, fue todo lo que dijo Alessio. Afuera la lluvia había cesado, dejando la calle resbaladiza y reluciente bajo las luces del alumbrado público. Uno de los Escalade negros estaba parado justo delante de la entrada del edificio, con el motor haciendo un zumbido bajo y potente. Un conductor mantuvo la puerta trasera abierta mientras nos acercábamos. Emma se asustó al ver el imponente vehículo y a los hombres de rostro impasible que lo rodeaban. «Mamá, tengo miedo». Me agaché y la miré a los ojos. «Solo es un coche lujoso, cariño, como los de las películas. Vamos a vivir una aventura, ¿recuerdas?» No parecía convencida, pero asintió con valentía. La subí al todoterreno y me metí detrás de ella, sentándola en mi regazo. El interior era todo de cuero negro y lujo sutil, con olor a colonia cara y coche nuevo. Alessio se deslizó a nuestro lado y la puerta se cerró con un golpe seco que sonó definitivo e irrevocable. «Llévanos a casa, Vincent», le indicó al conductor, quien asintió y se alejó de la acera. Los otros todoterrenos se colocaron en formación a nuestro alrededor. Uno delante, otro detrás y los demás separándose en diferentes direcciones. «¿A casa?», pregunté, con la tensión apretándome el pecho. «A mi residencia», aclaró Alessio. «Es la propiedad con mayor seguridad de todas las que poseo. Allí estarás a salvo hasta que localicemos a Michael». Emma ya había empezado a dormitar apoyada en mi hombro. El cansancio y la enfermedad la arrastraban de nuevo al sueño, a pesar de las extrañas circunstancias. Envidiaba su capacidad para evadirse, aunque fuera temporalmente. «Esto es un secuestro», dije en voz baja, consciente de la presencia de Emma. Los ojos de Alessio brillaron en la oscuridad del coche. «Esto es protección. Si quisieras secuestrarte, no habrías tenido tiempo de hacer las maletas». La verdad de sus palabras me dejó sin palabras. Viajamos en un tenso silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos eran la suave respiración de Emma y el murmullo ocasional de la radio del conductor. «Sigo sin entender por qué Mike te robaría», finalmente dije. «Es deshonesto, egoísta y poco fiable, pero no es estúpido. Debía de saber que irías tras él». «La gente toma malas decisiones cuando está desesperada», respondió Alessio. «O cuando cree haber encontrado una forma de resolver todos sus problemas de una vez». ¿Qué había en esa memoria USB que valía tanto? Apretó la mandíbula. Nombres, ubicaciones, registros financieros. Suficiente para desmantelar redes que han tardado generaciones en construirse. Cambié a Emma a una posición más cómoda. Su peso se hacía cada vez más pesado contra mí. ¿Y crees que te lo entregará si se lo pides? No. La mirada de Alessio era inquebrantable. «Creo que vendrá corriendo cuando se dé cuenta de que te tengo a ti y a su hija, y entonces no tendrá más remedio que devolver lo que robó». El frío cálculo de su voz me hizo estremecer. «Al fin y al cabo, nos estás utilizando como cebo. Prefiero pensar que estoy aprovechando los recursos disponibles». Bajó la mirada hacia Emma, que dormía, y luego volvió a mirarme. «Pero sí, en esencia». Me di la vuelta y observé las luces de la ciudad difuminarse tras las ventanas tintadas. Nos dirigíamos hacia la parte más rica de la ciudad, donde las calles eran más anchas y las casas se alejaban de la carretera, detrás de imponentes verjas y cuidados jardines.
Si le pasa algo a mi hija por esto, empecé a decir, no le pasará nada. Ayesio me interrumpió con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Tienes mi palabra. La palabra de un criminal, murmuré. La palabra de un hombre que entiende el valor de la familia, replicó. Más de lo que tu exnovio jamás entendió, por lo que parece. Antes de que pudiera responder, el todoterreno redujo la velocidad y giró hacia un camino privado flanqueado por pilares de piedra. Una verja de hierro forjado se abrió para dejarnos pasar y se cerró inmediatamente detrás de nuestro convoy. El camino serpenteaba a través de unos jardines cuidadosamente diseñados antes de revelar una mansión que se alzaba contra el cielo nocturno, con líneas limpias y ángulos modernos, en la que el cristal y la piedra se fusionaban a la perfección. «Bienvenida a mi casa, Sofía», dijo Alessio cuando el coche se detuvo en la entrada circular. «Por ahora, también es tuya». Cuando el conductor abrió la puerta y entró el aire fresco de la noche, abracé a Emma con más fuerza, preguntándome en qué nos había metido y cómo íbamos a salir de allí. El interior de la mansión de Alessio era exactamente lo que esperaba y nada como lo que había imaginado. Techos altos, suelos de mármol, obras de arte que probablemente costaban más que toda mi vida, todos los símbolos de riqueza que había anticipado. Pero también había una elegancia discreta, una calidez que no esperaba de un hombre como él. No había ostentaciones, solo un lujo tranquilo y seguro. Una mujer de unos 60 años, con el pelo negro, con mechas plateadas y ojos penetrantes, apareció en el vestíbulo cuando entramos. Su postura era recta como una regla, su ropa sencilla pero claramente cara. Ayesio, dijo ella, con un ligero acento, italiano supuse, envolviendo su nombre con afecto familiar. Sus ojos se posaron en mí, luego en Emma, que dormía en mis brazos. He preparado la suite tal y como pediste. Gracias, Rosa. Ayesio le puso brevemente una mano en el hombro. Estas son Sofía y su hija Emma. Se quedarán con nosotros durante un tiempo. La expresión de Rosa no revelaba nada, pero me pregunté con qué frecuencia Ayesio traía extraños, rehenes, a su casa en mitad de la noche. «¿La niña está enferma?», preguntó, fijándose en las mejillas sonrojadas de Emma. «Se está recuperando de una fiebre», respondí, cambiando el peso de Emma. Se estaba volviendo pesada, pero me resistía a soltarla en ese lugar desconocido. «El doctor Marrow vendrá por la mañana», me dijo Alessio. «Hasta entonces, Rosa os mostrará vuestras habitaciones y os ayudará a instalaros». «Venid», dijo Rosa, girándose ya hacia una amplia escalera. «La pequeña necesita descansar bien». Dudé, mirando atrás a Alessio. «¿Y luego qué? Esperaremos aquí mientras tú buscas a Mike. Por la mañana discutiremos los siguientes pasos». Su tono dejaba claro que la conversación había terminado por ahora. «Intenta dormir un poco, Sofía. Aquí estás a salvo». «A salvo». La palabra sonaba hueca. Nunca me había sentido menos segura en mi vida. Atrapada entre un criminal despiadado y las fuerzas que buscaban lo que Mike había robado. Pero me dolían los brazos de llevar a Emma y el cansancio se apoderaba de cada célula de mi cuerpo. Lo que viniera después tendría que esperar hasta la mañana siguiente. Seguí a Rosa por las escaleras, por un pasillo flanqueado por lo que parecían obras de arte originales, hasta una suite más grande que todo mi apartamento. Una espaciosa sala de estar daba a un dormitorio con una cama king size, cubierta con lujosas sábanas. A través de otra puerta, vislumbré un segundo dormitorio, más pequeño pero igualmente elegante. «Para la pequeña», explicó Rosa, al ver mi mirada, «aunque quizás esta noche se quede contigo». «Sí, sí», acepté, acostando suavemente a Emma en la cama principal. Se movió, pero no se despertó, acurrucándose alrededor del señor Flopsy con un suave suspiro. Rosa desapareció en lo que resultó ser un baño enorme y regresó con un paño fresco que me entregó. «Para la fiebre, hay pijamas limpias en la cómoda. Quizá le queden grandes, pero servirán para esta noche. Mañana podemos buscar ropa más adecuada». Presioné el paño contra la frente de Emma, preguntándome cuántas veces habría atendido esta mujer a los huéspedes de Alessio. «Gracias». Rosa asintió con la cabeza, mientras sus agudos ojos me evaluaban.
Hay comida en la nevera pequeña si tiene hambre. El desayuno es a las 8, pero para la niña podemos preparar algo antes si es necesario. Todo esto es muy complaciente para ser un secuestro, dije, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. La expresión de Rosa no cambió. El señor Castelli no secuestra mujeres ni niños. Sea lo que les haya traído aquí, son huéspedes en esta casa, mi casa, tanto como la suya. Se dirigió hacia la puerta. Descansen ahora. La mañana llega rápido. Después de que se fuera, exploré nuestra jaula dorada. La suite era lujosa en cada detalle. Sábanas de algodón egipcio, toallas de felpa, artículos de tocador que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual para la compra. Las ventanas daban a unos cuidados jardines iluminados por una sutil iluminación paisajística. Y más allá, un alto muro coronado por lo que sospechaba que era alambre de seguridad. No había escapatoria. Le puse a Emma un pijama de seda que envolvía su pequeño cuerpo y luego encontré una camiseta para mí en la cómoda. Mi propia ropa me parecía sucia después del estrés de la noche, pero estaba demasiado agotada para ducharme. Me acurruqué junto a Emma en la enorme cama, escuchando su respiración, tratando de calmar el pánico que amenazaba con abrumarme ahora que estábamos solas. ¿Qué pasaría cuando Alessio encontrara a Mike? ¿Qué le haría? ¿Y qué nos pasaría después? No podía imaginar que simplemente nos dejara marchar. No cuando habíamos visto su rostro, su casa, sabíamos lo que Mike había robado. La gente como Alessio Castelli no dejaba cabos sueltos. El sueño llegó a ratos, interrumpido por pesadillas de coches negros y hombres de mirada fría. Cuando la luz de la mañana finalmente se filtró a través de las cortinas de gasa, sentí como si no hubiera dormido nada. Emma se despertó con mejor ánimo, sin fiebre, aunque aún con una ligera tos. Exploró nuestra suite con los ojos muy abiertos, tocando las cortinas de terciopelo y saltando experimentalmente en el lujoso sofá. ¿Esto es un hotel, mami?, preguntó, mirando el cuarto de baño de mármol, con su bañera empotrada y su ducha de efecto lluvia. Más o menos, respondí evasivamente, sin saber cómo explicar nuestra situación en términos que una niña de 4 años pudiera entender. Es la casa del señor Alessio. Vamos a quedarnos aquí un tiempo. Es bonito, declaró, y luego frunció el ceño. Pero no he traído mi lamparita congelada. Seguro que encontramos algo, le aseguré, aliviada de que esa fuera su mayor preocupación. Vamos a vestirnos, ¿vale? Deben servir el desayuno pronto. Acabábamos de vestirnos con la ropa de nuestras maletas, que habíamos preparado a toda prisa, cuando llamaron a la puerta. Me puse tensa y luego dije, «Adelante». Era Rosa, que traía una bandeja llena de fruta, pasteles y una pequeña jarra con lo que olía a chocolate caliente. «Para la pequeña», explicó. «El señor Castelli pensó que quizá preferiría comer aquí esta mañana mientras usted habla con el médico». Me enfadé al instante. No voy a dejar a Emma con unos desconocidos. Rosa dejó la bandeja sobre una mesa cerca de la ventana. El médico ha venido a verla a ella, no a usted. Y yo me quedaré con ella mientras usted habla con el señor Castelli. Le está esperando en su despacho. No iré a ningún sitio sin mi hija, insistí. La expresión de Rose se suavizó ligeramente. Sofía, si el señor Castelli quisiera separarte de tu hija, no necesitaría mi ayuda para hacerlo. Respeta que seas una madre que protege a su bambina, pero hay asuntos que desea discutir que no son aptos para los oídos de una niña. Miré a Emma, que ya estaba mirando los cruasanes de chocolate de la bandeja con interés indudable. ¿Quién es el médico? El doctor Markov es el médico personal del señor Castelli. Trata a la familia del señor Castelli y a sus empleados más valiosos. Rosa sirvió una taza pequeña de chocolate caliente. Es muy bueno con los niños. Como si sus palabras lo hubieran invocado, se oyó otro golpe en la puerta y tras la respuesta de Rosa, entró un hombre. Era de mediana edad, con ojos amables tras unas gafas de montura metálica y una sonrisa afable que inmediatamente me hizo sentir más tranquila. «Tú debes de ser Sofía», dijo, con un acento vagamente de Europa del Este. «Y esta debe de ser Emma. Soy el doctor Marov.
Dejó su maletín médico en una mesa cercana. Tengo entendido que has tenido fiebre, jovencita. Emma asintió solemnemente, ya sintiéndose atraída por su actitud paternal. También me duele la garganta. Bueno, vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Me miró. Con tu permiso, por supuesto, dudé, dividida entre quedarme con Emma y averiguar qué quería Alessio. Rosa pareció percibir mi indecisión. El señor Castelli ha insistido mucho, dijo en voz baja. Se trata de tu exmarido. Se me encogió el estómago. ¿Ya habían encontrado a Mike? 15 minutos, le dije. Entonces volveré, sin importar lo que Alessio quiera discutir. El Dormarov ya había entablado conversación con Emma sobre el señor Klopsy, sacándola de su timidez con facilidad. Le di un beso en la cabeza. Ahora vuelvo, cariño. El Dormarov te va a mirar la garganta y Rosa se quedará contigo. ¿Puedo tomar chocolate caliente?, preguntó Emma, ya distraída por la promesa de un capricho que rara vez tenía en casa. Por supuesto, le dije, esbozando una sonrisa. Pórtate bien. De acuerdo. Seguí las indicaciones de Rose por el pasillo, tratando de memorizar la distribución de la casa, un hábito nacido de años de ver series policíacas que ahora parecía tristemente relevante. El estudio estaba situado en la planta principal, un espacio masculino de cuero, madera oscura y estanterías que iban del suelo al techo. Alessio estaba de pie junto a una ventana, hablando por teléfono en un italiano rápido. Hoy vestía de forma más informal, con vaqueros oscuros y un jersey gris oscuro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, pero menos intimidante que el traje de la noche anterior. Terminó la llamada cuando entré y se guardó el teléfono en el bolsillo. Sofía, espero que hayas dormido bien. Tan bien como se puede esperar cuando te han trasladado a la fuerza en mitad de la noche. Respondí, cruzando los brazos sobre el pecho. Rosa me ha dicho que tienes noticias sobre Mike. Siéntate, por favor. Señaló uno de los sillones de cuero situados frente a un gran escritorio. Yo me quedé de pie. Le dije a Rosa que tenía 15 minutos. Lo que tengas que decir, dilo rápido. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Muy bien. Mis hombres localizaron el apartamento de Michael esta mañana temprano. Mi corazón dio un vuelco, y él no estaba allí, pero estaba claro que también se había marchado con prisas recientemente. En las últimas 24 horas, Alessio se sentó detrás de su escritorio y abrió una carpeta. Encontramos esto. Deslizó varias fotografías por el escritorio. Me acerqué con cautela y miré las imágenes de Emma en el parque frente a su guardería, jugando en el pequeño patio de nuestro edificio de apartamentos. En algunas estaba yo con ella. En otras, ella estaba sola. ¿Qué es esto?, susurré, con la sangre helándome en las venas. Michael te ha estado vigilando o ha hecho que te vigilen. La voz de Alessio estaba tensa por la ira contenida. Estas estaban clavadas en una pared de su apartamento junto con estas otras. Más fotos se unieron al primer conjunto. Estas eran de hombres que no reconocí, de mediana edad, con rostros severos y vestidos caros. Uno fue capturado en medio de una conversación con lo que parecían guardaespaldas. Otro estaba entrando en un restaurante. Víctor Petrov y Nikolai Ivanov. Alessio los identificó. Miembros de alto rango de la organización rusa que mencioné, las mismas personas a las que les gustaría mucho adquirir lo que Michael robó. Me hundí en la silla, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. No lo entiendo. ¿Por qué Mike tendría fotos de Emma? De estos hombres, porque está planeando algo. Alessio se sentó en el borde de su escritorio más cerca de mí de lo que me sentía cómoda. Algo que implica usar a su hija como ventaja o posiblemente como distracción. Eso es una locura. Mike es egoísta e irresponsable, pero no pondría en peligro a Emma, ¿verdad? La mirada de Alessio era penetrante, el hombre que abandonó a su hija enferma, que no le proporciona apoyo, que involucró tu nombre con algunas de las personas más peligrosas de la ciudad. Dicho así, era más difícil defender el carácter de Mike. Aún así, utilizar a Emma como parte de cualquier plan que estuviera tramando parecía ir más allá incluso de su bancarrota moral. «Hay más», continuó Alessio. «Encontramos esto». Me entregó una pequeña mochila rosa,
la favorita de Emma, la que tenía unicornios y que ya no le quedaba bien desde el año pasado. La abrí con manos temblorosas. Dentro estaban su pasaporte, que yo creía que todavía estaba en el cajón de mi escritorio en casa, una muda de ropa, su libro favorito y un sobre con varios miles de dólares en efectivo. Planeaba llevársela, susurré, mientras la realidad se abatía sobre mí. Iba a secuestrar a nuestra hija. Así parece. La voz de Alessio se había suavizado. Creo que Michael tenía la intención de utilizar lo que me robó para negociar un paso seguro fuera del país, y planeaba llevarse a Emma con él, ya fuera por un instinto paternal equivocado o porque sabía que tener a su hija me dificultaría eliminarlo. Las lágrimas me quemaban los ojos. Todo este tiempo, había estado intentando que Mike se involucrara más en la vida de Emma, y ahora descubría que nos había estado observando, planeando secuestrarla. La traición me dolió más de lo que creía posible. ¿Cómo sé que no has montado todo esto? Pregunté, agarrándome a un clavo ardiendo. Quizá todo esto sea una elaborada trampa para que te ayude. ¿Con qué fin? Preguntó Ayesio con sensatez. Podría haberte obligado a cooperar anoche. No necesito engaños elaborados. Tenía razón, lo que solo hacía que la verdad fuera más devastadora. Me llevé las manos a la cara, tratando de controlar las emociones que amenazaban con abrumarme. ¿Qué pasa ahora? Pregunté finalmente, con una voz más firme de lo que me sentía. Ahora seguimos adelante con nuestro plan original, pero con algunos ajustes. Alessio volvió a su silla detrás del escritorio. Te pondrás en contacto con Michael. Le dirás que sabes lo que está planeando, que has descubierto que el pasaporte de Emma ha desaparecido. Le dirás que si quiere ver a su hija, tiene que reunirse contigo, y entonces estarás esperando para atraparlo. Concluí. Sí, pero ahora hay una complicación adicional. Ayesio juntó los dedos. Si Michael estaba vigilando tu apartamento, es posible que ya sepa que te has ido. Y si está lo suficientemente desesperado, podría ponerse en contacto con Petro o Baronov. ¿Crees que vendería tu información a esos rusos? Creo que un hombre capaz de utilizar a su hija de 4 años como escudo humano es capaz de cualquier cosa. La expresión de Alessio era sombría, por eso tenemos que actuar con rapidez. Pensé en Emma, arriba con el médico, ajena al peligro que la rodeaba. Quiero garantías, dije de repente. Si te ayudo a encontrar a Mike, quiero tu palabra de que Emma y yo saldremos ilesas de esto. Nuevas identidades si es necesario. Dinero suficiente para empezar de nuevo en algún lugar donde Mike nunca pueda encontrarnos. Ayesio me estudió con renovado interés. Ahora estás negociando conmigo. Soy una madre que protege a su hija. Le respondí, devolviéndole las palabras de Rose. ¿No es eso lo que dijiste que respetabas? Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. En efecto, consideró por un momento, y luego asintió. Ayúdame a recuperar lo que me robaron, y me aseguraré de que tú y Emma desaparezcan tan completamente que ni Michael ni nadie más puedan encontrarlos, a menos que ustedes quieran ser encontrados. Necesitaré eso por escrito. Ahora sí sonrió, una expresión genuina que transformó sus rasgos. ¿Un contrato con un criminal? No estoy segura de que eso se sostenga en un tribunal, Sofía. Quizás no, pero demostraría buena fe. Muy bien. Sacó una hoja de papel de un cajón, escribió varias líneas con una elegante caligrafía y la firmó con una floritura antes de deslizarla hacia mí. Satisfecha, eché un vistazo al documento. Una simple promesa de proporcionar nuevas identidades y apoyo financiero a cambio de mi ayuda para recuperar sus propiedades. Probablemente no tenía ningún valor legal, como él había señalado. Pero algo me decía que Alessio Castelli era un hombre que se tomaba en serio sus firmas. Necesitaré un teléfono, dije, doblando el papel y guardándolo en mi bolsillo. Usa el mío, me ofreció su elegante smartphone. No te pueden rastrear. Lo cogí, rozando sus dedos momentáneamente. Una sacudida inesperada me recorrió al contacto. No era miedo, era otra cosa que no quería examinar demasiado de cerca. Marqué el número de Mike de memoria, esperando que saltara directamente el buzón de voz, como había sucedido tantas otras veces. En cambio, respondió al segundo tono.
¿Quién es? Su voz estaba tensa, cautelosa. Soy yo, dije, observando el rostro de Alessio mientras escuchaba. Tenemos que hablar, Mike, ahora. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Por un momento pensé que Mike había colgado. Sophie. Su voz era apenas un susurro. ¿Desde dónde llamas? Este no es tu número. He pedido prestado un teléfono, dije, tratando de mantener la voz firme, a pesar de la rabia y el miedo que se arremolinaban en mi interior. El mío no está disponible ahora mismo. ¿Estás bien? ¿Y Emma? No, le interrumpí, endureciendo mi voz. No finjas que te preocupas por Emma ahora. He encontrado su pasaporte desaparecido de mi cajón, Mike, y la mochila rosa con unicornios que le quedó pequeña el año pasado, la que insististe en guardar. Sé lo que planeabas. Otro silencio, este más pesado. A mi lado la expresión de Alessio permanecía impasible, pero podía sentir la intensidad que irradiaba mientras escuchaba. No es lo que piensas, dijo Mike finalmente, con ese tono de voz que conocía demasiado bien, el que usaba cuando lo pillaban mintiendo. Solo me estaba preparando por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso necesitabas secuestrar a nuestra hija y huir del país. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. ¿O planeabas usarla como escudo contra las personas a las que robaste? La brusca inspiración de Mike me indicó que había dado en el clavo. ¿Con quién has estado hablando? No importa. Lo que importa es que sé lo que hiciste y sé que nos has estado vigilando. Esas fotos en tu apartamento. Improvisé siguiendo el ligero gesto de ánimo de Alessio. ¿Las hiciste tú mismo o contrataste a alguien para que acosara a tu propia hija? Sophie, escúchame. La voz de Mike bajó de tono. Urgente. No entiendes lo que está pasando. Esta gente son peligrosas. ¿Qué personas, Mike? ¿Los Castell o los rusos a los que intentas venderles? Crucé la mirada con Alessio al mencionar su nombre y vi cómo entrecerraba ligeramente los ojos. ¿Cómo? Mike se detuvo. ¿Dónde estás ahora mismo? Dime exactamente dónde estáis Emma y tú. En un lugar seguro, respondí. No se me escapó la ironía de la afirmación. Más seguros que cuando tú nos vigilabas, planeando Dios sabe qué. No sabes con quién estás tratando, sisió Mike. No importa lo que te hayan dicho, sé exactamente con quién estoy tratando. Le interrumpí. Con todos ellos. Y ahora mismo, tú eres en quien menos confío. Alessio extendió la mano, haciendo un gesto para que le diera el teléfono. Dudé y luego negué ligeramente con la cabeza. Era mi conversación y yo debía controlarla. Quiero ver a Emma, dijo Mike de repente. Necesito asegurarme de que está bien. ¿Por qué? Para que puedas terminar lo que empezaste. Para alejarla de mí. Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. No, Sophie, por favor, es complicado. Hice algo. Cometí un error, pero todo lo que hice fue para protegeros a los dos. La desesperación en su voz casi sonaba genuina. Casi. Demuéstralo. Lo desafié. Si realmente quieres protegernos, entonces reúnete conmigo cara a cara. Trae todo lo que te llevaste y lo resolveremos juntos. Alessio asintió con aprobación, sin apartar los ojos de mi rostro. No puedo hacerlo, respondió Mike. Es demasiado peligroso. Me están vigilando, Sophie. Probablemente también te estén vigilando a ti. Bien, entonces iré a la policía. Les contaré todo sobre las fotos, el pasaporte, la mochila, tus nuevos jefes. Asumí un riesgo calculado. Estoy segura de que también les interesaría mucho lo que hay en esa memoria USB. No la tienes, dijo Mike rápidamente, confirmando lo que me había dicho Alessio. Estás mintiendo. Ah, sí. Dejaste copias en tu apartamento, Mike. No fue muy inteligente. Otra improvisación, pero por cómo cambió la respiración de Mike, dio en el blanco. No vayas a la policía, dijo después de un momento. No tienes ni idea de lo que estarías provocando. Entonces reúnete conmigo esta noche. Miré a Alessio, que me indicó una dirección con la boca. Hay una cafetería en Riverside Drive, Bluebird Coffee, a las 8:00. Es demasiado público. Exacto. No soy estúpido, Mike. ¿Un lugar público o nada?
Otra larga pausa. Casi podía oírlo sopesando sus opciones, tratando de determinar si se trataba de una trampa, que por supuesto lo era. Está bien. Finalmente aceptó. A las 8, pero solo tú. No, Emma, por supuesto que no. A diferencia de ti, yo no pongo en peligro a nuestra hija. No pude evitar que mi voz sonara amarga. Sophie, yo parecía que iba a decir algo más, pero luego lo pensó mejor. Nos vemos esta noche. La línea se cortó. Le devolví el teléfono a Alessio, repentinamente agotada por la conversación. Bien hecho, dijo, guardando el dispositivo en su bolsillo. Muy convincente. No era una actuación, respondí, poniéndome de pie. Todo lo que le dije era cierto. Alessio también se levantó y rodeó el escritorio para colocarse frente a mí. Entiendes que no vendrá solo. Tendrá gente vigilando, posiblemente incluso a los hombres de Petrov, si ha contactado con ellos. Lo supuse. Levanté la barbilla, por eso tampoco voy a ir. Levantó ligeramente las cejas. Ese no era nuestro acuerdo. Nuestro acuerdo era que yo te ayudara a encontrar a Mike y a recuperar lo que robó. Acabo de arreglarlo para ti. Crucé los brazos a la defensiva. No voy a ponerme en medio de lo que sea que vaya a pasar esta noche. Durante un tenso momento, pensé que podría insistir. En cambio, inclinó la cabeza en señal de aceptación. Me parece justo. Mis hombres se encargarán del punto de encuentro. Me estudió con renovado interés. Eres más inteligente de lo que Michael creía. La mayoría de los hombres me subestiman. Respondí, pensando en todas las veces que Mike había desestimado mis preocupaciones, mi inteligencia, mis instintos. Yo no cometeré ese error. La intensidad en la voz de Alessio me provocó un escalofrío inesperado. Ahora, vamos a ver cómo está tu hija. El doctor Marov ya debería haber terminado. Encontramos a Emma sentada con las piernas cruzadas en la cama, con una taza de chocolate caliente ya vacía a su lado, viendo dibujos animados en una tableta que no reconocí. El doctor Marov estaba guardando su maletín médico mientras Rosa recogía la bandeja del desayuno. Mamá. La cara de Emma se iluminó cuando me vio. Doctor, Marov me ha dado una medicina que sabe a fresas, y Rosa ha dicho que puedo comer tortitas para almorzar si quiero. Eso es maravilloso, cariño. Me senté a su lado en la cama y le toqué la frente automáticamente. Estaba fría al tacto. Definitivamente, la fiebre había desaparecido. El doctor Marov me informó que se trataba de una infección leve de garganta. Nada grave, pero le receté un antibiótico por precaución. Rosa tiene la medicación y las instrucciones, sonrió a Emma. Es una paciente muy valiente. Gracias, le dije, sinceramente agradecida. Fuera lo que fuera Alessio, había cumplido su palabra de cuidar de Emma. Después de que el médico se marchara, Alessio habló en voz baja con Rosa en italiano. Ella asintió y se marchó, dejándonos a los tres solos en la suite. Emma, dijo Alessio, con una voz más suave de lo que le había oído antes. ¿Te gustaría ver el jardín? Hay una fuente con peces. Los ojos de Emma se abrieron con emoción. ¿Peces de verdad? ¿Puedo darles de comer? Por supuesto. Me miró en busca de permiso. Una parte de mí quería negarse para mantener a Emma lo más lejos posible de él, pero la parte racional sabía que, si hubiera querido hacerle daño, ya habría tenido muchas oportunidades para hacerlo. Y después de las revelaciones de la noche anterior sobre Mike, estaba empezando a replantearme quién era la verdadera amenaza. De acuerdo, accedí, pero yo también voy. Los jardines eran aún más impresionantes a la luz del día. Un terreno meticulosamente cuidado se extendía hacia el muro de seguridad que había visto desde la ventana. Emma corrió hacia la fuente, una enorme creación de piedra con agua que caía en cascada por múltiples grietas hasta una amplia pileta donde nadaban perezosamente carpas naranjas y blancas. Rosa apareció con un pequeño recipiente de comida para peces y le enseñó a Emma cómo esparcirla suavemente sobre la superficie del agua. Las risitas encantadas de mi hija cuando los peces se agolparon hacia la comida aflojaron algo que tenía apretado en el pecho. A pesar de todo, en ese momento era feliz, estaba a salvo. Es resistente, observó Alessio, de pie a mi lado mientras observábamos a Emma,
como su madre. Lo miré, tratando de conciliar al hombre peligroso que había aparecido en mi puerta la noche anterior, con el que había conseguido un médico para tratar a mi hija, el que nos había proporcionado un refugio seguro cuando yo ni siquiera me había dado cuenta de que lo necesitábamos. ¿Qué pasará después de esta noche?, pregunté en voz baja. Suponiendo que consigas lo que quieres de Mike, cumpliré nuestro acuerdo. Ayesio mantuvo la mirada fija en Emma. Nuevas identidades, seguridad económica, un nuevo comienzo en algún lugar donde Michael nunca pueda encontraros. ¿Y Mike? ¿Qué pasará con él? La expresión de Alessio se endureció. Eso depende de él. Si coopera plenamente, devuelve todo lo que se llevó. Podría sobrevivir. Y si no lo hace, su silencio fue respuesta suficiente. Debería haberme horrorizado. Debería haber protestado. En cambio, sentí una fría indiferencia al pensar en las fotos del apartamento de Mike. La mochila llena, el pasaporte desaparecido, la prueba de su disposición a utilizar a nuestra hija como peón en su peligroso juego. No quiero saberlo, dije finalmente. Pase lo que pase, no quiero detalles. Ayesio asintió una vez, aceptando mi consentimiento tácito. El día transcurrió en un extraño limbo. Emma, ajena a la tensión que la rodeaba, disfrutó del lujo de la casa de Alessio, los jardines, la enorme televisión, el chef que le preparaba lo que ella pedía para almorzar. La vi florecer bajo tanta atención, con la culpa carcomiéndome por la existencia difícil que le había proporcionado en comparación con todo esto. Al acercarse la noche, Alessio desapareció para prepararse para la reunión con Mike. Acosté a Emma temprano, agotada por su enfermedad y la emoción del día. Se quedó dormida, abrazando al señor Flopsy, con una respiración profunda y uniforme. Estaba sentada en la acogedora sala de estar, mirando de forma poco natural un libro que había sacado de la estantería cuando regresó a Yesio. Se había vuelto a poner un traje, oscuro e impecablemente confeccionado. El hombre de negocios había desaparecido. El hombre peligroso de la noche anterior había regresado. «Es la hora», dijo simplemente. Dejé el libro a un lado. «Ten cuidado. Mike puede ser impredecible cuando se ve acorralado. He tratado con hombres mucho más peligrosos que Michael Donovan». Hizo una pausa y luego añadió, «Pero agradezco tu preocupación». No estaba segura de por qué lo había expresado. El síndrome de Estocolmo, tal vez. O simplemente la comprensión de que la supervivencia de Alessio significaba seguridad para Emma y para mí. «¿Lo harás?», dudé. «¿Me avisarás cuando haya terminado?». «Por supuesto». Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. «Cierra con llave detrás de mí. No se la abras a nadie excepto a Rosa o a mí. ¿Entendido?». Asentí, sintiendo de repente un miedo que no había sentido en todo el día. La realidad de lo que estaba a punto de suceder se abatió sobre mí. Mike se enfrentaría a Ayesio y sus hombres, posiblemente también a esos rusos. Esa noche se derramaría sangre. Quizá la de Mike. «Ayesio», lo llamé cuando llegó a la puerta. Se volvió, levantando una ceja con gesto interrogativo. «Gracias por proteger a Emma. Pase lo que pase. Gracias por eso». Algo cambió en su expresión, un ablandamiento alrededor de los ojos, una ligera relajación de la mandíbula. Inclinó la cabeza en señal de reconocimiento y se marchó. Cerré la puerta con llave, tal y como me habían indicado, y volví al lado de la cama de Emma, observándola dormir. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación? Refugiados en la casa de un criminal, esperando saber si el padre de mi hija sobreviviría a la noche. El extraño giro del destino que me había llevado a enviar un mensaje de texto al número equivocado. El número de Ayesio parecía demasiado coincidente para ser casualidad, casi como si alguna fuerza cósmica hubiera intervenido para protegernos de los planes de Mike. Pasaron las horas. Dormité intermitentemente en la silla junto a la cama de Emma, despertándome sobresaltada con cada ruido lejano. Era más de medianoche cuando alguien llamó suavemente a la puerta. Me acerqué sigilosamente para abrirla, con el corazón latiéndome con fuerza. Ayesio estaba en el pasillo, sin la chaqueta del traje, con el blanco impoluto de su camisa contrastando con una mancha oscura
en una manga que me negué a examinar demasiado de cerca. Ya está hecho, dijo simplemente. Mike, pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. Vivo por ahora. Su expresión no revelaba nada. Se había mostrado muy persuasivo en su voluntad de cooperar. Me invadió una sensación de alivio, aunque no estaba del todo segura de por qué. Después de todo lo que Mike había hecho, quizá debería haber deseado su muerte, pero seguía siendo el padre de Emma, seguía siendo el hombre al que una vez amé, lo suficiente como para tener un hijo con él. La memoria USB se recuperó junto con todas las copias. A Jessio se aflojó la corbata, un gesto extrañamente vulnerable en un hombre que mantenía un control tan rígido. Emma y tú estáis a salvo ahora. De él, de los hombres de Petrov, de todo. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté, repitiendo mi pregunta anterior. Ahora, dijo Alessio, con sus ojos azules fijos en los míos, cumpliremos nuestro acuerdo. Ya se están preparando nuevas identidades. Mañana a esta hora, Sofía y Emma Ellis ya no existirán. Asentí, aceptando esta realidad. Y después de eso, simplemente desapareceremos. Eso sería lo más seguro, estuvo de acuerdo. Luego, con más vacilación, a menos que prefieras un arreglo alternativo. Sí, ¿qué alternativa? Quedarme. La palabra quedó suspendida entre nosotros, inesperada y cargada de significado. No como prisionera o invitada, sino como algo más. Lo miré fijamente, tratando de leer la intención detrás de su oferta. ¿Por qué querrías eso? Porque en el lapso de 24 horas has demostrado más coraje, inteligencia y lealtad que la mayoría de las personas que he conocido en toda mi vida. Se acercó, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba. Porque protejo lo que es mío, Sofía. Y me cuesta dejarte ir. La posesividad en su voz debería haberme asustado. En cambio, despertó algo que creía muerto hacía años, tras el abandono y la traición de Mike. La sensación de ser realmente vista, valorada. No puedo responder a eso esta noche, dije con sinceridad. Han pasado demasiadas cosas. Necesito tiempo. Por supuesto. Dio un paso atrás, restableciendo la distancia profesional. La oferta sigue en pie. Piénsalo. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Descansa un poco, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Mañana será un nuevo comienzo. Decidas lo que decidas. Después de que se marchara, volví a la cabecera de Emma y observé el suave subir y bajar de su pecho. Un nuevo comienzo. Una vida libre de la sombra de Mike, de las dificultades económicas, del miedo constante que se había convertido en nuestra normalidad sin que yo me diera cuenta. Pero, ¿a qué precio? Alinearnos con Alessio Castelli significaba entrar en un mundo que solo había vislumbrado. Un mundo de poder, peligro y compromisos morales. ¿Podría justificar esa elección por la seguridad que ofrecía? ¿Por la protección de esos penetrantes ojos azules que habían visto mi valía cuando nadie más lo había hecho? Emma se movió en su sueño, con una pequeña sonrisa en los labios mientras soñaba. Fuera cual fuera mi decisión, sería por ella, para darle la seguridad y la estabilidad que se merecía, para asegurarme de que nadie pudiera volver a utilizarla como peón, mientras el amanecer se extendía sobre los jardines de la mansión, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, tomé mi decisión. Aceptaría la oferta de Alessio, no por miedo o gratitud, sino desde una posición de fuerza. Entraría en su mundo en mis propios términos, con los ojos bien abiertos. Un mensaje de texto equivocado lo había cambiado todo. Había traído a un hombre peligroso a mi puerta. Coches negros rodeaban mi casa. Pero en ese peligro había encontrado un refugio inesperado. Y tal vez, con el tiempo, algo más. Envié una silenciosa plegaria de agradecimiento por ese fatídico error, por el número equivocado que me había llevado exactamente donde necesitaba estar. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, ella envía un mensaje de texto al jefe de la mafia por error. No olvides darle al botón me gusta y suscribirte al canal para disfrutar de más historias emocionantes. Tus comentarios significan mucho para mí.
Cuéntame qué te ha parecido y qué tipo de historias te gustaría ver a continuación. Hasta la próxima, sigue leyendo y mantén el misterio.